Hola, buenos días. Buenas. ¿Cómo estás, Julia? Bien, aquí estamos. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando todos los asistentes. Buenos días a todos los que se están conectando, que estoy viendo que se inicia ya toda la lista de participantes. Vamos a esperar un par de minutitos mientras se conecta todo el mundo. Gracias por acompañarnos hoy y en 2 minutos empezamos, ¿eh? Gracias. Bueno, mientras se va conectando todo el mundo, les cuento a los asistentes que la sesión de hoy durará una media hora, bueno, 30-40 minutos, digamos. Al final de la sesión habrá un espacio para preguntas y respuestas que podéis ir escribiendo en la cajita de preguntas y respuestas que veis en pantalla. La sesión también se está grabando y la compartiremos al final de la sesión, la enviaremos por mail a todos los asistentes también. Bueno, vamos empezando. Mientras se conecta el resto de los asistentes, empezamos ya con el webinar. Muchas gracias a todo el mundo por conectarse en el día de hoy con nosotros en esta sesión sobre reputación online y rentabilidad hotelera, acompañando a Bionex y MyHotel. Esperamos que esta sesión pues, sea de interés para todos los asistentes y que podamos ayudaros a encontrar consejos y formas para mejorar la rentabilidad de vuestros establecimientos. Como os decía, durará de 30 y 40 minutos. Podéis ir escribiendo vuestras preguntas o dudas que vayan surgiendo a lo largo de la sesión en la cajita de preguntas y respuestas que encontráis en pantalla y pues responderemos estas dudas al final. Bien, nos acompañan hoy dos ponentes, tengo que decir. Hemos tenido una baja de última hora por cuestiones personales. Alejandro Carvajal, que era nuestro representante de Oxhoteles, para contarnos su caso específico de cómo aplica la reputación online en sus hoteles, pues no ha sido posible que estuviera con nosotros por un imprevisto de última hora y por tanto, bueno, pues nos acompañan hoy Nicolás de MyHotel. Hola Nicolás, bienvenido. Hola, disculpa que lo tenía silenciado. ¿Cómo estás, Julia? Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Y nos Claro que sí. acompaña también Álvaro de Bionex. Bienvenido, Álvaro. Buenas. Aquí ¿Qué tal? estamos. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar vosotros también aquí. Pedir disculpas a la audiencia por la ausencia de Alejandro
de OXXO, pero ha sido algo totalmente imprevisto. Continuamos entonces, nos movemos hacia nuestro webinar y hablar pues, de la reputación online y cómo podemos aplicarla para optimizar la rentabilidad de nuestros establecimientos. Empezamos contigo, Nicolás. ¿Cómo podemos o de qué manera MyHotel, presentaros un poquito qué hacéis desde MyHotel, cómo podéis ayudar a los hoteles a identificar pues eso, tendencias, oportunidades de mejora, etcétera, a través de la reputación online? Bueno, Julia, pues nada, bienvenidos a todos los asistentes y a ti, gracias por la presentación. Me gustaría iniciar contando un poco que fui hotelero años atrás, gerenciando el Hotel Portón Bogotá, un hotel 5 estrellas de un tamaño mediano, quizás reconocido por algunos asistentes, seguro el webinar. Y para ser 100% honesto, durante un tiempo en ese cargo a mí me pesó mucho no haber tenido un partner, ese aliado, ese que me permitiera a mí conocer a fondo a mis huéspedes, ¿sí? O sea, que me abriera a mí los ojos y me pusiera al frente de forma fácil para mí y para mi equipo, canales ideales para nuestros huéspedes de comunicación, ¿sí? Con nosotros. Y que adicional eficientara la operación, la estrategia para poder impactar más las métricas y por defecto el revenue del hotel, que es como el objetivo de lo que vamos a revisar. Y precisamente eso, ese aliado, ese partner hotelero es MyHotel. Y arranco por ahí contando un poco, porque pues la compañía que represento es líder hoy en el día en Guest Experience en Latinoamérica y tenemos ya presencia en más de 23 países, apoyamos más de 1.500 hoteles en su medición de calidad de servicio y de manejo de reputación online, ¿sí? Entonces eso como un abrebocas. Y yendo puntualmente a la pregunta, yo pienso, Julia, que una de las maneras claves que en MyHotel utilizamos para identificar tendencias y oportunidades con base en las reseñas, digamos, de los clientes, es por medio, digamos, de uno, el análisis de sentimientos. Se utiliza la inteligencia artificial, la minería de datos. A ver, primero, reunimos data en un solo lugar, una sola visual de nuestra plataforma. Tenemos una plataforma web muy cómoda, intuitiva, la que todos ustedes pueden tener acceso como clientes de MyHotel, con un sinfín de usuarios. Tener todo allí reunido evita que las personas encargadas del hotel tengan que acceder a los distintos, digamos, así, perfiles digitales del hotel, como seguramente muchos estarán asintiendo y lo hacen hoy en sus hoteles, ¿cierto? Y ahí ya solo con eso estamos eficientando la labor de esa persona. Ahí ya con esa data reunida, nuestra inteligencia artificial hace o analiza los sentimientos de una forma automática, usa algoritmos que procesan el lenguaje, determinan el sentimiento que se asocia a cada una de esas reseñas y las categoriza como positivas, negativas o neutrales. Y ya de ahí, MyHotel identifica patrones y tendencias generales en términos de satisfacción del cliente. Por ejemplo, cuáles temas se repiten con mayor frecuencia entre los huéspedes del hotel, de su hotel, ¿sí? Comodidad de las habitaciones, calidad de la comida, limpieza, etcétera, etcétera. O incluso agrupa reseñas por área del hotel, ¿sí? Alimentos y bebidas, limpieza, pues housekeeping, habitaciones, front desk, etcétera. Y así por temas específicos o por áreas del hotel obtengan entonces los equipos de sus hoteles, además de una muy fácil visualización de esa información, la posibilidad de priorizar y de enfocar sus esfuerzos de mejora. ¿Okay? Ya ahí por último, nosotros podemos recopilar de forma automatizada data cualitativa, opiniones en palabras, no solo por medio de reseñas online, sino también por medio de otros módulos o mecanismos como encuestas durante y post estadía, que cubrimos ambas instancias para ustedes, y les damos una visión más holística de las preferencias y de los dolores del huésped a lo largo de su viaje por el hotel. Fantástico, Nicolás. Entonces, bueno, la inteligencia artificial, como una vez más, nos ayuda, ¿no?, a ser más eficientes en nuestro trabajo y a identificar pues, esas oportunidades de mejora. Entonces, a la hora de hacer pues, ese análisis de reputación online, y toda esa recopilación de datos y identificación de patrones, ¿qué métricas podemos utilizar o qué métricas utiliza MyHotel en reputación online y que son importantes para el hotelero?
Wow, a ver, yo creo que son muchas realmente y no se limita a una sola métrica, Ujú. sino que requiere como un enfoque más integral, Julia, que considere múltiples aspectos. O sea, sin embargo, dentro de los que consideramos claves en MyHotel para evaluar la gestión de la reputación online y ese desempeño, el mejoramiento de calidad de los hoteles, te podría mencionar de pronto 4 que consideramos como los más potentes. Uno sería el muy famoso y conocido NPS, ¿cierto? Como indicador o score clave de la fidelización del huésped. Para los que de pronto desconocen qué es dentro de los asistentes, es como lo que nos muestra, digámoslo, en un número a nivel de calidad de servicio, quiénes son los promotores, los detractores, los actores neutrales de un servicio X. Esto no solamente para la hotelería, lo usan empresas como Falabella, Latam, bancos, entre otros, y también lo utilizamos en MyHotel para visualizar en cualquier periodo de tiempo con números exactos y porcentajes exactos, nombres de huéspedes, habitación y muchas otras características más que podríamos presentarles, cuántos y cuáles de los huéspedes que pasaron por tu hotel promueven o no tus prácticas y servicio o por el contrario se quejan de este y quisieran tener algún otro tipo de mejora. Dos, podría mencionar que la puntuación y el sentimiento de los comentarios y las reseñas de los huéspedes que sean obviamente captados de forma correcta y de forma oportuna, tanto en el mundo online como directamente del feedback interno de nuestros hoteles, si es que contamos con herramientas ideales para hacerlo, en esos momentos que les conté ahorita, preestadía, durante estadía, post estadía. Tercero, la calidad de las áreas y servicio común del hotel, es decir, como dije ahorita, el front desk, alimentos y bebidas, housekeeping, habitaciones, hasta incluso cada unidad de negocio por separado, como lo tienen muchos hoteles, seguramente los que están asistiendo a este webinar, como pueden ser, por ejemplo, un spa, restaurante, eventos, tener data real, numérica, cuantitativa e histórica de cada una de ellas les va a permitir que ustedes puedan mejorar en detalle y eficientar como sus reuniones, incluso internas, por áreas. Ya no más tabulación, no más andar por las ramas en las reuniones, lo que es y dicho por los huéspedes y no por nuestro propio sesgo, digámoslo como hoteleros o de los colaboradores de nuestro hotel. Y por último, el comparativo con la competencia, es decir, versus un set competitivo. Lo digo tanto en la reputación online, ¿sí? Comparar con mi set competitivo la reputación online bajo criterios mismos de las OTAs, ¿sí? Como, o sea, Booking tiene sus propios criterios, etcétera, poderle dar esa información concreta y adicional en canales públicos como Google, TripAdvisor y Facebook, ¿sí? Así también como en temas de precio, en términos de precios, que puedan tener esa competencia versus nuestro hotel en días determinados. Es decir, para este tema de precios, nosotros en MyHotel estamos dando una ventana de 2 semanas que le permite, o sea, 2 semanas desde hoy, yo me paro hoy, veo 2 semanas adelante cuál es el menor precio de mi set competitivo y cuál es el menor precio mío y me permite compararme y corregir en la marcha, lo cual obviamente me da una ventaja competitiva también. Perfecto. Al final, la importancia de estas herramientas es tener ese conocimiento más profundo, ¿no? de tu propio establecimiento y tener pues, datos reales y no basarse más en sentimientos o en cosas que al equipo le parece y que hay discusiones, ¿no? Como mencionabas. Tal cual. En este punto me gustaría dar la bienvenida de nuevo a Álvaro y que él me pudiera contar también pues, qué otras métricas o cómo aplicamos o cómo se pueden aplicar o utilizar estas métricas y cómo Bionex lo introduce en su sistema, ¿no? Sí, pues bueno, básicamente un poco lo que ha estado contando Nicolás, la importancia de, bueno, de hacer un seguimiento y traquear, digamos, toda esta, lo que llamamos la reputación online con todas estas métricas que hemos comentado. Y en Bionex al final lo que intentamos hacer un poco es, bueno, el objetivo principal obviamente es optimizar los ingresos lo máximo posible y esto pues aparte de muchas otras variables queremos tener en cuenta pues bueno, la reputación online, digamos, el posicionamiento de nuestro hotel, de la satisfacción del cliente y también, pues bueno, de esta calidad del producto que tenemos, ¿vale? Y esto lo hacemos a través de un indicador que llamamos HQI, que no es otra cosa que el Hotel Quality Index,
¿vale? Y que básicamente lo que hace es, bueno, pues reunir parte de esta información que ha comentado Nicolás para crear, digamos, nuestro propio score y así, digamos, tienes un ranking dentro de tu COMSET en el que puedas ver cuál es tu posicionamiento en base, pues bueno, a datos bastante objetivos bueno, que en este caso obtenemos de diferentes OTAs. Más que nada para al final tener un precio, digamos, lo más justo posible y tener en cuenta la estrategia a largo plazo, al fin y al cabo, ¿vale? No simplemente sé que últimamente estamos en procesos de subidas de precios y de ir bueno, optimizar lo máximo posible y simplemente a través de precio, que al final es un poco lo más rentable, digamos, pero sí que tener en cuenta, pues bueno, ver estos límites hasta dónde se puede llegar para que no impacte al fin y al cabo, pues en la experiencia que tiene el cliente con nosotros. Perfecto, Vale. claro. Bueno, si puedes profundizar un poquito más en lo que hace BionPrice o Sí, otra vez, Bionex, perdón. sí, no, Eh, no te preocupes, profundizo un poco más. Al fin y al cabo, pues bueno, este indicador lo que se basa un poco es en coger, bueno, tenemos lo que viene a ser la review score, esta puntuación que tenemos en las OTAs, como pueda ser, por ejemplo, Booking.com, por ejemplo, ¿vale? No solo utilizamos esta puntuación, que es bastante importante, incluso hay clientes que a la hora de elegir hotel van filtrando incluso por aquellos que tengan puntuación de, no sé, 8 para arriba, por ejemplo, entre 8 y 10 y que lo cual ya no están filtrando nosotros si no tenemos esta puntuación y que bueno, nos desvincula del resto que está por encima, sino que también tenemos en cuenta lo que llamamos la calidad objetiva, que no es otra cosa que, bueno, reunimos y recabamos toda la información que está en estas OTAs en cuanto a los servicios que ofrece cada uno de los hoteles, ¿vale? Ya sea pues no simplemente la localización, sino ni las estrellas que tenga el establecimiento, sino que también tenemos en cuenta, bueno, pues los servicios que tienen, si tienen piscina, si tienen spa, si tienen restaurante, bar, si tienen terraza, todas estas cosas, pues obviamente al final van sumando una cierta, va sumando, digamos, a la puntuación, ¿vale? No es lo mismo un restaurante, un hotel que pueda tener 5 restaurantes de diversidad, de gran diversidad, que tiene, por ejemplo, una, ¿vale? Por lo tanto, esto puede, a la hora del precio, pues también puede tirar un poco más hacia arriba. Pues combinando, digamos, esta review score que tenemos de las OTAs, más esto que llamamos calidad objetiva, que no es otra cosa lo que he hablado, de los servicios que ofrece cada uno de los hoteles para saber dónde está mi producto en comparación al resto, o qué me falta a mí respecto al resto, o qué tengo yo que no tenga el resto, que me hace diferenciarme sobre ellos, combinamos todo esto y tenemos un índice que es lo que llamamos el HQI, ¿vale? Y al fin y al cabo, pues esto nos sirve para como decía antes, pues tener un ranking de dónde debo estar posicionado en precio, porque normalmente los hoteleros de por sí, bueno, ya sea por la cadena que es localización, que al fin y al cabo hacemos un poco, creo que hacéis este ejercicio un poco ya, pero mentalmente, ¿vale? Y por costumbre, que es pues este hotel que está a esta distancia, que está más céntrico, aparte tiene más estrellas que yo, o este que está por debajo, pues ya tienes tu propio ranking, digamos, mental y sabes si siempre estás mirando el precio de, pues mira, yo no puedo ir por encima de este ni puedo ir por debajo, de este por producto, ¿vale? Pues esto ya no simplemente lo vamos a tener de forma mental, sino que vamos a hacer un seguimiento, ¿vale? Y encima actual, porque claro, cada hotel se va renovando y cada hotel va cambiando pues su puntuación también en estas puntuaciones que tenemos de las OTAs. Entonces podemos hacer un seguimiento y estar siempre en el posicionamiento correcto, ¿vale? Entonces, pues esto es bastante básico y es Bionex uno de los, vamos, juraría que es el pionero en incluir esta información ya no solo en la propia herramienta, sino incluirla en el algoritmo para que se tenga en cuenta a la hora de recomendación de precios. Muy interesante, Álvaro. Al final, pues esa combinación de herramientas entre ese análisis exhaustivo de reputación y de patrones que nos contaba Nicolás, más la aplicación de toda esta información en el algoritmo de recomendación de estrategias de precios a través del HQI de Bionex, pues nos proporciona un montón de información y de oportunidades para seguir mejorando, ¿no? Entonces, desde un punto de vista un poco más genérico, ¿cómo pensáis que una buena gestión de reputación online puede mejorar la eficiencia operativa de un hotel? Nicolás, si quieres. Bueno, claro, Si quieres empezar, Nicolás, y continúo yo después. Por supuesto, claro que sí. No, quiero ser como muy concreto y muy breve pues, en esta, porque puntualmente
esta gestión, digamos que puede desempeñar un papel crucial en la mejora de la eficiencia, ¿cierto? Pero solamente si es utilizada sabia y oportunamente, prestándole atención, digamos, a la gestión de la reputación online, y si la utilizamos como una herramienta estratégica, podemos mejorar en los hoteles de forma significativa la eficiencia operativa del hotel al abordar, digámoslo rápidamente, problemas, optimizar las operaciones y generar confianza entre los clientes potenciales. Es decir, todo eso nos va a permitir realmente impactar a nivel estratégico nuestra operación en el hotel, y obviamente todo eso se va a ver, digámoslo, concluido, redunda en que vamos a poder prestar un mejor servicio y por ende vamos a poder mejorar nuestro ticket promedio, por ende vamos a poder mejorar la forma en que atendemos, por ende vamos a poder generar un impacto comercial y financiero también para el hotel. Adicional, lo vamos a lograr también cuando incrementamos pues, ese revenue, apoyándonos en hacer que el hotel sea obviamente más rentable. Y ahí me gusta utilizar un poco un dato que me pareció muy curioso de la Cornell University en Estados Unidos, que dice que si nosotros aumentamos en un punto la reputación de nuestro hotel, o la calificación de nuestro hotel online, digámoslo en una escala de 1 a 5, podríamos estar aumentando aproximadamente nuestra tarifa en un poco más de un 11%, ¿sí? Y seguir aún manteniendo ese mismo nivel de ocupación que ya estamos teniendo. Entonces, saber eso, visualizarlo de esa forma, como hotelero, a mí me diría muchísimo. Me diría, yo definitivamente debo poner atención completa en cómo logro aumentar nuestra calificación y cómo logro medir la calificación, y no dejaría en saco roto el hecho de poder precisamente adoptar una de estas herramientas que me permiten hacerlo, porque está comprobado que pues por nuestra cuenta, por mucho que tengamos muchas tablas de Excel y muchas cosas, va a ser complejo realmente llegar a ese punto. Lo sé porque, como les conté, tuve la experiencia, pero solamente hasta que conocí este tipo de tecnologías me di cuenta de cómo podía dejarle eso a los expertos y realmente yo dedicarme a lo que yo sé hacer, que es manejar, gestionar y operar un hotel de la mejor manera. Entonces creo que esa es la forma clave para lograr. Genial. Este estudio que mencionas de Cornell, la verdad es que resulta bastante importante de atender, porque muchas veces desde los hoteles a veces hay miedo como, vale, tengo muy buena reputación, pero a lo mejor si subo demasiado el precio voy a perder esa reputación, ¿no? Y está bien saber pues, que el hecho de subir la reputación es justamente uno de los parámetros que te permite incrementar tus tarifas, ¿no? En este punto quizá nos puede decir algo más Álvaro sobre cómo en Bionex. Discúlpame, permíteme antes de que Álvaro intervenga, ese ejemplo lo vuelvo algo muy real. Te pongo un ejemplo, hagamos hagamos un hotel de unas 25 habitaciones, ¿sí? Un hotel pequeño y mediano, pongámosle una tarifa promedio de $100, ¿sí? Y una ocupación, digámoslo, anual de 50%. Si cogemos esa tarifa y le incrementamos ese 11% debido a que hicimos una gestión de medición de calidad de servicio, de mejoramiento de reputación online por medio de una de nuestras plataformas o de estas plataformas, vamos a tener una tarifa más o menos de $11 más, o sea, $111, ¿verdad? Si coges 25 habitaciones, las multiplicas por 365 días, por $11 adicionales, ¿cierto? Por el 50% de la ocupación, estamos hablando de $50,000 que estás teniendo en este momento con solo mejorar la reputación, $50,000 adicionales. A esos niveles, cuando ya hacemos las cuentas y logramos proyectarnos, es cuando nosotros de verdad empezamos a enterarnos o a darnos cuenta del verdadero impacto que puede generarnos la data, la tecnología y la gestión oportuna de esa data. Absolutamente, Nicolás, muy ilustrativo el ejemplo. Álvaro, ¿cómo nos completas esa información con lo que hace Bionex? Bueno, yo creo que Nicolás lo ha explicado todo bastante bien, y en Bionex, aparte de lo que podamos hacer, siempre hay que tener muy en cuenta también de pues, este seguimiento de la reputación online, que nos sirve sobre todo también para saber un poco, digamos que tú como hotelero pues sabes perfectamente cuáles son las quejas principales
a grandes rasgos de tu hotel, porque ya sea porque el cliente te lo comenta o porque, bueno, haces seguimiento de las reviews que dejan, ¿vale? Pero tener herramientas que te midan esto y que encima te puedan hacer puedas hacer un seguimiento, pues lo que hace es que te puedas enfocar, como dice aquí, pues la eficiencia operativa, es decir, puedas enfocar tu operativa o la inversión, presupuesto que tenga en mejorar aquello que es lo que más te está dejando una puntuación negativa o lo que más está haciendo que tu reputación vaya hacia abajo. ¿Vale? Con bienes al final pues puedes hacer seguimiento de esto, puedes tener siempre en cuenta cuál es el índice de calidad o cuál es la calidad que se percibe de tu hotel, ya sea de la forma objetiva como comentaba, por los servicios que ofrezcas, pero también por la puntuación, ¿vale? Que es lo que hablamos, lo que estábamos comentando antes, ¿vale? Simplemente por el hecho de lo que comentabas también, de incremento que puedes llegar a hacer, ya no solo simplemente, o sea, porque pueda subir el precio, obviamente, sino también porque, como comento, hay personas que filtran directamente por esta tipología por esta puntuación, digamos, y muchas veces clientes que están dispuestos a pagar más dinero no lo hacen contigo simplemente por esta puntuación que tienes. Entonces, si tienes una puntuación más alta a través de intentar mejorar tu reputación online, digamos que al final puedes alcanzar a ese cliente que está dispuesto a pagar más, ¿vale? Por lo tanto, es súper importante siempre hacer seguimiento de esto, poder incorporarlo obviamente en todos los sistemas y lo que en Bionex intentamos hacer. ¿Para qué? Pues para que no seas tú el que intente poner el límite mental de no puedo vender a más precio de X, sino al fin y al cabo tú vas a tener competidores que estén probablemente por encima tuyo, que es lo ideal para saber cuál es mi objetivo, y directamente la herramienta a través de este índice de calidad te va a decir, o sea, estás subiendo tu índice de calidad, puedes ir subiendo y acercándote más a estos competidores porque tu producto o tu calidad o tu reputación, digamos, está cerca de lo que vienen a hacer estos competidores. Entonces te puede hacer este seguimiento y este crecimiento de lo que comentamos, de tu precio, y no ser tú el que ponga el límite, sino la propia herramienta, por ejemplo, de Bionex, te dará precios recomendados en función a cómo vayas progresando con este índice, obviamente. O sea que este posicionamiento en función de la calidad impacta directamente, ¿no?, en la estrategia de Revenue Management y en la fijación de precios. Exacto. Perdón, dale, Álvaro. No, sí, me refería, yo por ejemplo he tenido experiencias anteriores trabajando, bueno, cuando trabajaba como Revenue Managers, que quizás en el futuro todo el tema de reputación online no es algo que a lo mejor se tuviese en cuenta, sino a lo mejor más operativa del hotel, y tú simplemente como Revenue Manager te enfocabas más en intentar optimizar los ingresos, pero no tenías en cuenta pues esto que decíamos, hasta dónde puedo llegar subiendo precios, ¿vale? Por dónde en mi producto, en qué se posiciona. Quitando lo que sepas por posicionamiento, por localización, mejor dicho, o por las estrellas que tenga, o por mi propio creer de conocimiento que tengo, sino que tengo un indicador que me dice cuál es mi posicionamiento, y en base a esto puedo ir tirando y subiendo estos precios. Y hay que tener en cuenta porque, claro, tanto para subir como, sobre todo a la hora de subir, hay que tener la percepción de las expectativas, intentar cubrir las expectativas que tiene el cliente en este sentido, ¿vale? Porque luego al final esto a la larga, pues sí que a lo mejor al corto plazo te ayuda a subir el ADR bastante porque va subiendo precio y al fin y al cabo siempre venderás algo, ¿vale? Pero no sabrás cuál es el límite, pero sí puedes llegar a un punto en el que, claro, puedas vender, pero luego las expectativas del cliente son bajas, y esto al final hace que tu reputación online vaya cayendo. ¿Por qué? Pues porque la gente al final espera algo más por lo que está pagando. Entonces, medir todo esto es muy importante para luego tener una estrategia de precios lo más, como llamamos en Bionex, lo más fair posible, ¿vale? Tener lo más justa posible el precio que estamos vendiendo. No solo pensar en vender y vender y el precio más alto, sino ser justos y estar acorde con las expectativas del cliente. De acuerdo. Claro, efectivamente, estás hablando, Álvaro, de expectativas del cliente. Yo creo que, como pone ahora en pantalla, tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no?, entre la satisfacción del huésped y los ingresos. Yo creo que también la reputación online nos permite un poco evaluar, digamos, pues todo el viaje del huésped a lo largo de su relación con nuestro establecimiento, y identificar pues todos esos puntos de mejora a lo largo de su experiencia con nosotros, y que esos puntos de mejora o que las acciones que tomemos
para perfeccionar esa experiencia, pues hagan que los clientes no solo estén satisfechos con nosotros, sino que estén dispuestos a pagar más por nuestra experiencia y encima se lo cuenten a los demás. Y no solo fidelizamos clientes que han estado con nosotros y que han estado satisfechos, sino que además pues, podemos atraer nuevos clientes y, como decía Nicolás, pues incrementar también pues, las tarifas y subir los ingresos finales, ¿no? Que es un poco el objetivo, mejorar el rendimiento del hotel. Sí, al fin y al cabo hay que tener en cuenta que, o sea, cada vez hay más hoteles, la competencia cada vez mayor y muchas veces no va a ser simplemente tampoco el precio, sino al final la reputación que tengas, ¿vale? Esa review, esas, ya tanto la puntuación como las reviews que tengas a la hora de tener un precio similar con competidores, pues tú poder destacar ahí siempre va a servir para que sean finalmente tu hotel el que seleccione. Entonces, cuanto más controlado se tenga esta reputación online y más, ya no solo se tenga controlada, sino que haya una estrategia detrás en la que haya unos objetivos anuales en los que vayamos buscando los puntos de mejora para ir aumentando y aumentando esta puntuación, pues obviamente nos hará diferenciarnos y respecto al resto de la competencia también. Totalmente. Yo iba a sumar y a concluir sobre lo que ustedes mencionaron, y es básicamente como llevándolo a lo, digámoslo, muy básico, y es entre mejor reputación, en últimas, mejores ventas, ¿sí? Es decir, yo tengo un huésped feliz, ese huésped feliz me deja excelentes valoraciones, esas excelentes valoraciones me dejan un mejor posicionamiento, ese mejor posicionamiento me permite a mí generar un mayor revenue, sea vía mejora de ticket promedio o vía de lo que yo considero que es aún más importante que todo, y es la fidelización de los huéspedes. En últimas, todo, aunque redunda o resulta para los hoteles como hoteleros en mejorar su ticket y mejorar su revenue, digamos que nace realmente de un huésped, de una fidelización. Y como todos muy bien sabemos, conseguir un huésped nuevo es mucho más costoso que mantener uno que ya tenemos. Pero lastimosamente, muchos hoteles, por no decir la gran mayoría, se enfocan netamente en la consecución de nuevos huéspedes sin realmente darle la atención verdadera que requieren los huéspedes que ya están. Y ahí hay una cantidad de dinero que se pierde. Entonces somos consiguiendo por un lado, pero perdiendo mucho por otro, simplemente porque no lo manejamos bien y, como decía Álvaro, no somos estratégicos en esa forma de realizarlo. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestra atención, ahí es donde nosotros como industria hotelera tenemos que ser mucho más sabios y oportunos, porque de nada nos sirve un huésped que se va, que nos damos cuenta posteriormente de qué le pasó y un disculpas o lamentamos lo que sucedió no es suficiente, lo perdemos y adicional nos deja una muy mala reseña a nivel público que obviamente nos va a empezar a facturar, literalmente a cobrar factura, por así decirlo. Entonces, solamente por llevarlo a algo un poco más básico. Totalmente, muchas gracias, Nicolás. Ahora estamos llegando ya al final de nuestra sesión de hoy. Voy a abrir ahora un tiempecillo para que los asistentes puedan escribir preguntas en la caja de preguntas o bien en el chat de la plataforma. Y bueno, mientras tanto, pues vamos un poco concluyendo nuestro debate. A mí sí que me gustaría también añadir a estas dos últimas aportaciones el hecho de que, bueno, pues tener controlada esa reputación online y ser capaces de mejorar esa experiencia y esa satisfacción y demás, también te permite que tu rentabilidad pues sea más estable en el largo plazo, ¿no? Lo que desde Bionext llamamos rentabilidad sostenible, que en épocas de crisis pues tengas la seguridad, por ejemplo, de que tu experiencia la experiencia que estás ofreciendo a esos huéspedes es buena y por tanto pues tienes como un posicionamiento mejor a la hora de que esa demanda te escoja a ti, ¿no? La demanda que haya y que puedas pues mantener esa rentabilidad en un plazo más largo. De acuerdo. Julia, yo recuerdo que cuando estábamos organizando el webinar, habíamos hablado de algo sobre esos desafíos que enfrentan los hoteles muchas veces cuando adoptan este tipo de tecnologías. No sé si de pronto Sí, antes de abordar podemos claro, mencionar sí. algo de eso, si te parece a ti también, Álvaro. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Mira,
Lo digo ¿por qué? Porque tengo entendido, y si me corriges, Julia, si de pronto me estoy equivocando, Claro. tenemos digamos, un grupo de asistentes, su mayoría colombianos, ¿verdad? O por lo menos de hoteles de Colombia. Ujú. Y mira, yo me inclino a veces a pensar que, y arrancar por el inicio de todo, y hablo de los obstáculos que a veces no permiten que muchos hoteles lleguen a experimentar o aprovechar el valor que hay en este tipo de soluciones tecnológicas. Y me encuentro muchas veces, con muchas razones, viajando y visitando hoteles por Colombia, donde dicen, no, que la zozobra política, que el presupuesto, otros que por la situación del país, que son cosas reales, no las quiero desconocer, pero sabemos que no son los verdaderos motivos, ¿sí? Y a veces, pues, lo digo por mi experiencia como hotelero, que a veces necesitamos que nos metan un poquitico el dedo en la llaga porque tendemos como a quedarnos un poco en lo mismo, no avanzar y no entender el por qué no logramos los resultados que queremos, ¿sí? Y pues cuando uno ve todo eso, digamos, poniéndolo en términos, digamos, económicos, cuando en nuestra plataforma, digamos, MyHotel, te cuesta tener nuestra plataforma durante un mes por tan solo lo que significa 1 a 2.5 noches, el valor de una habitación de un hotel promedio en Colombia, ¿cierto? Ahí es donde te das cuenta que a veces los motivos realmente van más allá del dinero, ¿sí? Lo que realmente hoy en día para mí evita o está evitando que los hoteles adopten con mayor velocidad este tipo de tecnologías para su beneficio son, en primera instancia, como estar muy encerrados en su propio mundo, o sea, lo que decía ahorita, no permitirse como acudir a expertos en este tipo de soluciones, ¿sí? Lastimosamente aquí, como colombiano lo digo, yo lo llamo el país de los toderos, es decir, aquí hacemos de todo y sabemos de todo y no necesitamos muchas veces de nadie. Muchísimas gracias por lo que me ofreces y sé que seguramente muchos estarán, no sé si riendo o algo, pero seguramente asintiendo y diciendo sí, así somos. Segundo, la burocracia hotelera también, es decir, mi jefe, luego el jefe del jefe, espérate que el patrón, el gerente, la junta directiva, etcétera. Y aunque sí es necesario muchas veces obtener estas aprobaciones, se nos quedan las ideas y los recursos, digamos, lo valiosos, colgados ahí entre las ramas y por tiempos de los demás, no logramos nunca concretar eso que en últimas identificamos que nos ayudaría de pronto a dar un salto, ese salto que necesitamos. Tercero, lo que yo llamo muchas veces, pues a mí me parece esto bonito decirlo así, mucho análisis da parálisis, es decir, se dan demasiadas vueltas a las cosas concretas y puntuales como la tecnología, aún a pesar de que hay garantías y que lo que muestran y yo puedo identificar como hotelero que sí me da lo que requiero y le doy vueltas y vueltas. Y por último, esa visión de gasto y no de inversión. ¿A qué me refiero con eso? Todo es un gasto y por ende no adopto eso porque lo veo como un gasto y lo dejo de ver como una verdadera inversión que en últimas me ayudará, como ya lo hemos hablado de toda esta charla, a recuperar y fidelizar esos huéspedes, a evitar esas malas reseñas y a generar más revenue. Entonces, con la tecnología, pues es un tema que es muy novedoso y no, a veces seguimos muy atados a cosas del pasado tradicionales. Eso como para lo que es el inicio, para yo darle entrada a una herramienta de estas y por sumar simplemente algo ya quizás cuando la tecnología ya ha sido adoptada, a veces los obstáculos más comunes sean, digamos, lograr el apoyo de que mi propio equipo dentro del hotel esté a bordo y se monte en el bus o en el barco, de que toda esta data recolectada por esa tecnología funcione como deba ser. Yo ahí considero que el problema va mucho más, o sea, es netamente más de perfil de pronto del colaborador y hasta de liderazgo, más que la herramienta. Que la herramienta me da la información, pues obviamente requiere más de esa gestión interna. Y por último, la gestión como tal, el logro de la gestión correcta de la información. Es decir, cómo logro realmente esa información, esa data que me da la herramienta, que me da MyHotel, volverla, que me da Bionex, volverla yo realmente un plan de acción recurrente que me permita anticipar problemas, revertirlo cuando ya sucede y en conclusión hacer útil y rentable la data obtenida. Entonces, en este caso, simplemente cerrar con que desde MyHotel contamos con un equipo muy profesional de Customer Success. Nos encargamos de hacer que los equipos hoteleros adopten de manera más rápida y más fácil la tecnología, la visión necesaria para usar esa data, no como una tarea más, sino como a su favor para el logro de sus funciones y en últimas para el logro de los objetivos del hotel.
Perfecto, Nicolás. La verdad, qué importante que no sea simplemente tener herramientas que acumulen datos, sino que esos datos sean accionables, ¿no? Y que nos permitan pues tomar decisiones y, bueno, avanzar. No sé si quieres añadir algo al respecto, Álvaro. No, o sea, estaba bastante de acuerdo con todo lo que ha comentado. Además, esta parte me gusta mucho el punto de que todo parece un gasto y en realidad lo que es una inversión. Es obviamente que al principio lo que te parece a ti es un gasto porque es ingreso, bueno, es cash que tienes de menos, pero sí que esto está apoyando tu estrategia a largo plazo. Y a largo plazo, igual que cuando vas a hacer un máster, estás estudiando, estás haciendo un curso, en ese momento obviamente es un gasto que supone pues un salto económico importante, pero que a la larga, pues como todo en esta vida, pues tiene su impacto y normalmente, si lo has hecho de la forma correcta, tiene su impacto positivo. Entonces, por ese lado sí que me parece primordial. Y luego, lo que comentabas también, tener en estas herramientas, estos sistemas que contratamos, el miedo, digamos, a meternos en ellos por el desconocimiento propio de si sabré usarlas. Y yo estoy acostumbrado a trabajar, digamos, con Excel de toda la vida y ahora meterme en otras herramientas no voy a saber. Entonces, en Bionex en este caso y por mi parte además que me encargo de trabajo en este departamento, sí que intentamos ayudar al cliente, sobre todo a aquel cliente que llega con desconocimiento, ya no sea en revenue management simplemente, sino desconocimiento, pues bueno, a nivel tecnológico, siempre guiarles en todo momento, no solo por nuestra parte apoyarle cómo usar la herramienta, sino al final como mi puesto bien indica, Revenue Strategy Specialist, tengo experiencia trabajando en Revenue Manager. Entonces, no solo te puedo apoyar en la herramienta, sino te puedo apoyar en tu estrategia de revenue, dándote opiniones digamos, haciendo un poco de consultándome cualquier tipo de duda que tuviese. Entonces, es un poco esto, desconocimiento sobre todo, y el tener el miedo a si seré capaz, tener el tiempo suficiente. Y al fin y al cabo tenemos un montón de clientes que empezaron con este miedo y que poco a poco pues ven que bueno, se van adaptando y van incluyendo Bionex a su día a día y van dejando, digamos, todo este trabajo manual y se dedican más un poco pues, al análisis y a esta operativo de intentar aumentar tu reputación online en este caso. De acuerdo. Bien, Álvaro, muchas gracias. Os comparto entonces una pregunta antes de terminar la sesión que tenemos. Nos pregunta uno de los asistentes que además del puntaje en OTAS, las estrellas, ubicación, servicios e instalaciones, ¿qué otros factores son determinantes a la hora de elegir mi CompSet? Quizá Nicolás nos puede responder aquí. Yo diría que para elegir ese set competitivo, adicional a esto sería entender un poco cuál es el tipo de hotel que podría, de alguna manera, a nivel de atención y de servicio, prestarle a un huésped que está viéndome a mí y a ellos algo relativamente similar o algo que pudiera, digamos, ponerme en riesgo a mí como hotelero. Eso es importante. No siempre, o digamos, la tendencia es, bueno, cojo los 4 o 5 hoteles que están a mi alrededor. Nosotros tenemos casos puntuales, digamos, de hoteles. Pongo un ejemplo, un hotel en Chile que tenemos en el desierto que hace, uno podría creer, bueno, ¿y quiénes son sus hoteles si de pronto no hay muchos cercanos? Su set competitivo, por ejemplo, en este caso son hoteles que como ellos prestan un servicio muy exclusivo, muy particular, a unas tarifas relativamente similares que no están ni siquiera en su país. Uno está en Finlandia y otro está en Nueva Zelanda. Ese tipo de situaciones hacen que los hoteles puedan, digámoslo, tener la data que nosotros les jalamos y les permita compararse a ello. Entonces, mira que a pesar de lo que tradicionalmente creeríamos como localización y no sé, quizás de pronto tipo de hotel, si es corporativo, si no, hay otras cosas que van mucho más allá y eso podría volverte o hacerte pensar que podemos ser mucho más creativos en términos de servicio para escoger ese concept, dándote así como una mejor comparación y mejor punto, digámoslo, de referencia para tú elevar tu nivel de atención y tu servicio. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Yo por mi parte simplemente añadir que obviamente buscar la mejor combinación de todas estas métricas, ya sea de estrellas, de ubicación, etcétera, que obviamente hay que tenerlas en cuenta, teniendo en cuenta aquellas excepciones, como ha dicho Nicolás, ¿vale? Que a lo mejor no cae uno, pero sí que tener en cuenta todas estas. Y a mí en particular siempre me ha gustado aparte tener
no solo esto como objetivo, pero también tener algún que otro hotel que sea lo que llamamos hotel aspiracional, ¿vale? Hasta dónde nos gustaría llegar o a qué producto nos gustaría parecernos, y lo mismo siempre un poco pues por debajo, ¿vale? A cuál no me gustaría, entre comillas, parecerme, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí siempre me sirve para saber, me estoy acercando al de abajo, que es donde no quiero, o no puedo vender por debajo de él porque al final mi producto se va a ver devaluado, o al contrario, tengo los aspiracionales de puedo por producto, por esta reputación en la que tengo, puedo llegar hasta allí. Ahora mismo no, mi objetivo es llegar a ellos, entonces siempre saber entre qué rango me estoy moviendo, ¿vale? Entonces simplemente añadir eso, no ningún puntuaje o alguna métrica nueva que tener en cuenta, sino tener en cuenta a lo mejor estos aspectos, más bien. Yo incluyo una más que se me acaba de ocurrir y es más Claro. como, como de viveza, digámoslo así, que a veces se la recomiendo, se la digo también a los hoteleros cuando estoy contándoles un poco sobre nuestro servicio. Y es, mira, tú no sabes si efectivamente alguno de esos hoteles o cuál es el hotel que de pronto te está viendo a ti como referencia. A veces es ponernos desde el punto de vista del hotel del frente y decir, ¿será que ese hotel me está viendo a mí? Probablemente alguno de esos hoteles también tenga una de nuestras herramientas. Y ese hotel sí está, digamos, elevando su nivel de juego y yo me estoy quedando, digamos, lo rezagado. Ese tipo de pensamiento un poco lo más competitivo, llamémoslo así, puede ser de pronto, digamos, otro approach para la pregunta de la persona del asistente que nos preguntó esto, para que tú pienses y digas, bueno, yo creo que ellos de pronto sí están invirtiendo en este tipo de herramientas, muy probablemente me estén viendo, muy probablemente me están comparando y yo no tengo ni idea de ellos. Ahí es donde también lo pone uno a pensar, bueno, me quedo atrás, me monto en esta tendencia o qué hago. Y puede ser de pronto algo que te ayude también a ver adicional a lo básico que tú mencionaste. Totalmente. Y bueno, como yo hacía años cuando trabajaba en hoteles, es, si no sabes cuál es tu competidor, pregúntaselo a tu cliente. ¿A dónde iría usted si mi Claro. hotel estuviera lleno, hubiera estado lleno? ¿A dónde habría ido? Entonces, pues ahí vas a tener una pequeña pista de cuáles son tus competidores más directos. Bueno, pues Nicolás, Álvaro, muchísimas gracias por vuestras aportaciones en el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Nada, sin más, yo creo que ya procede despedirnos. Nos hemos pasado un poquitín de tiempo, pero creo que ha estado el debate, la conversación un poquito, pues, ha estado bastante interesante. Y nada, recordaros a los asistentes que recibiréis la grabación de la sesión y que cualquier duda que tengáis, si os han quedado algunas preguntas en el tintero, podéis dirigiros a nosotros a través de los emails que están en pantalla o contactar con MyHotel o con Bionex a través de nuestras webs. Y pues nada más, muchas gracias y buen día. Gracias. Muchas gracias, Julia. Un gusto haber estado aquí con ustedes, con todos los asistentes y estamos para servirles y apoyarles. Gracias, Nicolás. Lo mismo, un Gracias, placer. Álvaro. Hasta Placer, luego. Álvaro. Hasta luego. Bien, chao, chao. Hasta luego.